Soy Vero Alonso y esto es Baila tu vida, un podcast para gente incorrecta. Solo hasta que dejé de prestarle atención al resto y dejé de juzgarme a mí misma es que la fiesta de mi vida comenzó. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Carlos Ponce. Bueno, acá estamos con Carlos Ponce, él es psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Carlos, bienvenido a mi primer podcast, Baila tu vida, y gracias por sumarte. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Un placer estar en esta primera edición, este episodio de esta temporada que se abre de este gran proyecto. La verdad que profundamente agradecido de ser parte, de haber sido invitado. Y bueno, en esta temática tan particular que nos convoca, ¿no? Sí, vamos a meternos de lleno en el tema que te invité a desarrollar, que es Argentina en emergencia. ¿Cómo ves vos hoy Argentina? La veo en un momento de mucho cambio. Veo, a mi consulta llegan personas de muchos lugares, de muchos contextos, y un poco el denominador común que vemos es un poco la espera, ¿no? Un poco pensar en lo que va a venir, en lo que está pasando, ¿no? Con muchas transformaciones que impactan, ¿no? Desde la tecnología, de los cambios sociales, de los cambios macrosociales, ¿no? Y un poco la expectativa de esto nuevo que está pasando, que está empezando a verse en la vida cotidiana. Y bueno, ¿qué rumbos tomar a partir de estos cambios que se van viviendo? Y en este año tan particular, Carlitos. Año tan particular. Un año de elecciones, un año bastante polémico por la emergencia, la crisis que estamos atravesando también. Totalmente. A nivel económico, un índice de pobreza mucho más elevado. Nosotros tenemos bastantes datos. Vos estás bastante familiarizado con los datos de este país. Así Contanos es. un poco. Bueno, los datos es un tema que a mí me apasiona mucho, me gustan mucho las estadísticas, los números. Sí, lo sé. Es una asignatura pendiente poder profundizar desde una perspectiva un poco más disciplinar en ese lugar. Y sí, realmente estamos como en un momento donde los indicadores, bueno, no nos favorecen, pero a mí siempre me gusta pensar que los indicadores son un constructo numérico. Y sí, un norte también para pensar la forma de trabajar y cómo seguir. Son una medición, son un punto de partida, pero que en ningún sentido nos determinan. Y desde la perspectiva subjetiva, que es la que a nosotros por ahí nos compromete y nos pone en un lugar más protagónico, siempre son como puntos de partida para poder pensar en esos procesos de cambio. Esos procesos de cambios que las personas a veces ven como obstaculizados o un poco sin norte, desorientados o un poco paralizados también muchas veces por esos números que un poco dan miedo, atemorizan, ¿no? Y que, bueno, nos comprometen a potenciar y en alguna medida poder afrontar desde una perspectiva más proactiva, ¿no? Y en la clínica, esto de la emergencia que traigo como tema hoy para este episodio, ¿cómo lo podés ver reflejado vos? ¿De qué manera lo ves reflejado? Lo veo muchas veces ante cambios que son inesperados, ¿no? Proyectos que se caen o noticias que son inesperadas, ¿no? A veces proyectos laborales que venían pasando y que, bueno, llegan a un fin, personas que pierden su fuente laboral o que venían en proyectos que venían sosteniendo y, bueno, dejan de estar o que no van a poder seguir siendo y que principalmente confrontan, ¿no? Al qué hacer en adelante, qué hacer a partir de eso. Sobre todo ante, bueno, la necesidad que confronta, ¿no? Que un poco arremete en ese punto de, bueno, ¿y qué hacemos ahora que esto que veníamos haciendo no lo vamos a seguir haciendo? El proyecto se cayó. Exactamente, ¿no? Que eso genera estados emocionales a veces muy turbulentos, mucha angustia, mucha tristeza, mucha ansiedad, ¿no? Y que muchas veces cuando no se puede canalizar genera sintomatología muy compleja. Y en ese sentido me parecía súper interesante poder pensar en el contrapunto, ¿no? En este aspecto de la resiliencia. Sí, súper interesante. Yo lo que te planteaba vos para desarrollar ahora era esto de Argentina resiliente o emergente o... El otro punto. Crisis. La crisis. Bueno, viste que siempre caemos como en este cliché, ¿no? De que la crisis es una oportunidad. Sí, que totalmente. En algún punto tiene un poco de uso ya... repetido, que lo hemos escuchado tantas veces, pero que sigue siendo profundamente válido y cierto, ¿no? Y siempre que yo siempre que digo que es lo fantástico de este trabajo, ¿no? Que uno semana a semana ve, hora a hora, cosas que pasan en las vidas de las personas que nos consultan infinitamente, ¿no? De un momento al otro. Y cómo a partir de esas crisis que se activan
que dejan atrás o que provocan la pérdida de lo que se venía haciendo, lo que se venía viviendo, dan lugar a algo súper novedoso. A veces da cuenta de esto, ¿no? De los recursos que estaban ahí adentro y que no se estaban usando, o, bueno, en otras ocasiones y en otros contextos, de esas personas que estaban cerca y que podían prestar ayuda, pero que no las estábamos viendo, ¿no? Que muchas veces quienes prestan su auxilio o son las nuevas fuentes de nuevos proyectos son personas cercanas a las personas que nos consultan, ¿no? No suelen ser extraños o no son personas X ajenas a la vida de las personas, si bien en ocasiones lo son, la mayoría de las veces son personas cercanas, contactos, amigos, colegas, que bueno, tienden una mano y favorecen, ¿no? Que esto pueda dar lugar a un nuevo proceso y a la resiliencia en un sentido más amplio, ¿no? A mí me interesaba de este podcast y me interesa el que se acerque a un montón de personas que por ahí no pueden transitar por el motivo que sea, que no es relevante para mí, un espacio terapéutico. Entonces, como herramienta, ¿vos qué considerás que podemos trasladarle a las personas que nos van a escuchar o nos van a ver por alguno de los canales? Es un punto muy valioso este que me planteas, ¿no? Yo siempre creo que somos profundamente afortunados de poder ocupar este lugar que ocupamos los terapeutas, sí. Así como también, ¿por qué no decirlo?, las personas que tienen la posibilidad de consultarnos, no porque nos consulten a nosotros mismos, por supuesto, sino porque tienen la posibilidad de acercarse a un espacio terapéutico, que no, lamentablemente no es algo universal y no existe en todos los contextos. Sí. Y muchas veces es un gran desafío poder proporcionar o acercar en alguna medida este recurso que pueda acompañar, facilitar o promover el cambio. Y creo que un recurso fundamental siempre es poder proporcionar la idea de la posibilidad del cambio. Como idea, como concepto. ¿En la crisis es posible el cambio? Siempre es posible el cambio. Siempre. Porque siempre tendemos a pensar que es algo que está ahí afuera o que alguien nos lo va a proporcionar o que va a venir. Y el cambio es algo que se construye, que está dentro nuestro. Que por supuesto que se puede desarrollar cuando las condiciones del contexto están dadas y cuando contamos con las personas que nos dan la mano para que suceda. Pero la energía tiene que venir dentro nuestro, dentro de la persona que quiere implementar ese cambio. Y en este país que es tan inestable, con tantas idas y venidas, ¿vos crees que igualmente es posible? Claro que sí. Sobre todo porque en general siempre los escenarios están en nuestra mente, ¿no? Y estamos bombardeados de mucha información que a veces, nos acerca o nos propicia escenarios de amenaza y que son, muy desesperanzadores, ¿no? Y siempre poder pensar en el cambio como alternativa, el cambio como posibilidad concreta, en la posibilidad de la esperanza del cambio, es un punto fundamental, ¿no? Porque siempre que perdemos la esperanza, perdemos la perspectiva en el cambio. Y la motivación también. La motivación se cae, sí, claro que sí. Claro que sí, porque no tiene mayor sentido que hagamos lo que queremos hacer o lo que veníamos haciendo. Si total, todo eso que queríamos hacer se va a caer o no va a terminar pasando. Tarde o temprano se va a caer, claro. Exactamente. Y yo siempre le digo a mis pacientes, el 99%, 98% de lo que pensamos, creemos y sentimos no nos pertenece. Viene por condicionamiento, viene dado por condicionamiento. Un poco de esto que vos estás diciendo, ¿no? Es la mente produciendo eso y después finalmente no termina sucediendo lo que tanto fantasearon, que tanto los angustió, que tanto los intimidó y los frenó. Sí, una metáfora que yo siempre uso, que se va adecuando en el caso a caso, es un poco esta metáfora de la mirada del pájaro, ¿no? Si un ave pasara en este momento por el lugar en el que estamos, ¿qué diría que está viendo? Porque en general, si podemos ponernos en el lugar de esa ave que pasa, diría que hay una o dos personas dialogando en un lugar. O, una comprando y otra vendiendo un objeto. Cuando en realidad dentro de nuestra mente está pasando algo categóricamente diferente, ¿no? Sí. Nosotros podríamos decir que en este momento estamos sentados en un set de filmación grabando nuestro episodio, cuando en las mentes de cada uno de nosotros podría estar pasando, que hay una obra de teatro en la cual nosotros somos los protagonistas y que hay, el futuro de la humanidad pendiente de lo que va a pasar después en el final de esta obra que va a terminar al final, ¿no? Y en realidad eso es solo un producto de nuestra mente, es un escenario imaginado que tenemos. Y el pájaro diría, pero no, ustedes son dos personas sentadas grabando, cuando en realidad
si se quiere, todos los productos de la mente son válidos para la persona que los piensa, pero cuando los podemos contrastar con la realidad, con eso que está pasando con un otro que nos marca, che, pará, no es para tanto o no va por ahí, eso nos baja y hace que la ansiedad disminuya y que esos escenarios imaginados que muchas veces son desalentadores, desesperanzadores y que nos desmotivan, un poco puedan perder ese peso y nos permitan ir para adelante y activarnos hacia lo que queremos hacer. Entonces, y emprender. Perdón, Carlitos, una buena herramienta sería interpelar nuestra mente. Totalmente. Y un poco el espacio terapéutico tiene que ver con eso, con interpelar nuestra mente. Sí, por eso siempre me parece fantástico y fundamental pensar que la terapia es un espacio interpersonal. El terapeuta es un otro, ¿no? Pero sí pienso que lo fundamental y lo distintivo del rol psicoterapéutico es justamente que hay un otro que nos interpela y que se pone en nuestro lugar y que puede proporcionar este contrapunto humano de la experiencia humana. Que eso, por supuesto, el rol privilegiado lo tiene quien ocupa un rol de cuidado, un rol terapéutico. Pero que bueno, a veces cuando no tenemos la posibilidad de acceder a eso, siempre podemos intentar encontrar apoyo en alguien que nos escuche, que nos acompañe o que nos aliente, ¿no? Qué lindo esto que decís. Pensaba mientras te escuchaba en esto de un otro también pueden ser en este contexto que estamos desarrollando este episodio, los políticos, ¿no? Son un otro que vienen o que están ocupando un lugar en lo social y que de alguna manera vendrían a ser como este otro en el espacio terapéutico para la ciudadanía. Totalmente. Y siempre me parece súper interesante esto que decís, ¿no? Que las personas que ocupan roles de liderazgo en el sentido más formal, digamos, ¿no? En cuanto a lo que hace al Estado, al poder, no dejan de ser personas. Sí. Personas como cualquier otra. Y muchas veces ocupan un poco el rol de los depositarios de todo lo que pasa dentro de las personas y a nivel social, ¿no? Y se les adjudica un gran nivel de responsabilidad por las decisiones personales o de sectores más pequeños, ¿no? Y terminan siendo como los responsables de todo, ¿no? Desde que tengamos mayor o menor cantidad y flujo de caja y de dinero a que haga más o menos calor o que el sol salga más o menos temprano. Sí, sí. Y muchas veces terminan los focos de análisis corriéndose muy ampliamente. Y si bien es cierto que, bueno, es una gran responsabilidad para cada ciudadano poder elegir a sus representantes de la forma más responsable posible, a veces a mi criterio se pierde un poco el criterio en el sentido de qué es lo que estamos eligiendo. Si una persona que nos conduzca en términos formales, legales y electorales, o estamos eligiendo una persona que representa todo lo que nosotros queremos de la vida, digamos, ¿no? Me parece que muchas veces hay un poco un corrimiento del foco en ese sentido. Y siempre creo que es importante poder, esto que vos decís, ¿no? Poder ordenar y ubicar en qué lugar está cada una de las realidades que nos posiciona en esa elección y en ese análisis, ¿no? Porque sí, bueno, es una elección súper importante y de gran responsabilidad, pero eso no exime lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día y lo que nosotros queremos proyectar en el largo plazo o en el corto plazo, si es que así tuviéramos que hacerlo, ¿no? Porque en primera última instancia, las decisiones siempre están bajo nuestro dominio, ¿no? Totalmente, pensaba en esto de la responsabilidad, que también un poco se juega en esta dinámica transferencial entre paciente y terapeuta, ¿no? Bueno, yo puedo tener muchas ganas de ayudar a alguien, pero si el otro no tiene ese grado de responsabilidad con su propia salud, es como prácticamente imposible. Y en esto me parece que pasa lo mismo, yo lo vivo como mi realidad la creo yo. O sea, un político, un funcionario no va a cambiar mi realidad. Mi realidad la construyo todos los días yo. Un poco sería eso la lógica, ¿no? Totalmente. O sea, todos somos responsables de esto que se llama nuestro país. Totalmente. Por supuesto que hay distintos niveles de análisis y de complejidad también, y de responsabilidad. Seguro. Que no vamos a ponernos todos al mismo nivel. Seguro. Pero en alguna medida creo que siempre es importante tener presente que más allá de lo que va pasando, tenemos que seguir presentes y ordenados en nuestro foco y el que a nosotros nos compete, ¿no? Más allá de lo que pase en el afuera, porque bueno, el 99% de las variables que tiene la realidad son incontrolables por nosotros. Son variables que se nos escapan y que si nos guiamos por ellas, bueno, nos vamos a encontrar en un profundo estado de paralización porque todo el tiempo las vamos a poder leer adversamente. Y en algún punto eso es una fuente de información a tener en cuenta, pero no necesariamente que nos tenga que determinar.
¿sí? Entonces creo que sí, es súper importante este punto de la responsabilidad, pero de la responsabilidad en un sentido más concreto, más real y no hiperinflado, ¿no? Porque muchas veces vemos la responsabilidad como algo que es superlativo, ¿no? Y que claramente más pesado lo sentimos, más pesado lo vivimos, ¿no? Claro, sí, sí. Y esto del control, qué difícil. La mente humana se le hace bastante difícil entender que no tenemos posibilidad. La pandemia fue una gran muestra de todo esto. Y esta crisis que estamos viviendo también. O sea, no Ni hay hablar. posibilidad de controlarlo todo, digamos, ¿no? Sí hay una capacidad de accionar. Y me parece que eso sería interesante, como que podamos nosotros que estamos trabajando con lo que es la salud mental, y la salud mental influye directamente en la salud colectiva, ¿no? Y en nuestra realidad, en nuestra ciudad, nosotros somos de Santa Fe, ojalá esto llegue a un montón de ciudades y un montón de localidades, pero en el supuesto caso de que quede acá, bueno, Santa Fe es una ciudad bastante particular con esto de la política, los políticos, ¿no? Hay una tensión, yo noto mucha tensión en lo social en relación a estas elecciones. A veces me da la sensación de que Santa Fe son 100 ciudades en una. Sí, como Buenos Aires. A otra escala, claramente, ¿no? Pero es como muy, muy cierto esto, ¿no? Es como que conviven muchas realidades muy diferentes. Muy diferente. Y creo que tiene mucho que ver con, bueno, la historia de la ciudad y la geografía de nuestra ciudad, ¿no? En algún punto somos, no sé si lo podemos llegar a ver, pero a mi criterio somos como un conjunto de islas que conviven, ¿no? De un lado y del otro del río y de un lado y del otro de cada puente. Que en alguna medida confluimos todos en este casco urbano, pero que vamos y venimos para todos lados todo el tiempo. Y muchas veces me queda esta sensación, ¿no? De que nos seguimos pensando como que la ciudad es esto que pasa entre los bulevares y que muchas veces las decisiones se toman en estos lugares, pero que ahí es simplemente donde la ciudad comienza y que después sigue 10 kilómetros más para cada uno de los puntos cardinales y que esas realidades muchas veces están como desestimadas o solapadas y son realidades que tienen un gran peso en las decisiones cotidianas y que cuando bueno, son un poco solapadas, son en realidades que se hacen oír de alguna medida, de alguna manera y en alguna medida, ¿no? Entonces como que es inevitable pensar que, bueno, tensiones va a haber siempre, ¿no? Y es un poco el eje central, ¿no? De poder pensar. Escuchaba un colega hace unos días y me pareció una perspectiva muy interesante, ¿no? Eh, Tensiones y crisis va a haber todo el tiempo, ¿no? Sí. Lo paradigmático va a ser cómo las vivenciemos y cómo las podemos ir metabolizando. Como vos te pares ante eso. La tensión y la crisis es como casi típica del aparato anímico. Totalmente. Como sí. Constitutivo. Nosotros ya estamos... Y tenemos un poco estas fantasías de que me da la sensación a veces, ¿no? De que puede haber un estado posible sin crisis. Sí, no. Que es como un poco... ojalá que lo pudiéramos alcanzar alguna vez, pero me parece como muy, muy complejo de pensar en un mundo social. Sí, para mí en particular el tema de la crisis es como el cambio constante, la fluctuación de la vida. Yo la crisis la entiendo en esos términos y es en los términos en los que trato de hacérselo pensar a mis pacientes, digamos, que no lo vean como algo negativo, porque se le pone a la crisis una connotación muy negativa. Pasó lo mismo con la pandemia, yo lo tengo como muy equiparado porque fue un momento en donde nosotros que trabajamos con la presencialidad, que trabajamos con el 1 a 1, porque somos psicólogos clínicos, de repente nos teníamos que abstener de eso y ver de qué manera o con qué recurso podíamos seguir acompañando a nuestros pacientes, y ahí surge la virtualidad y toda esta nueva modalidad que finalmente se terminó instalando. Totalmente. Y qué grandioso. Entonces, si uno lo pensaba solo en términos de y ahora nos quedamos sin trabajo y ahora no podemos hacer... No, surgieron otras alternativas. Entonces, para mí la crisis es finalmente entregarse al movimiento de la naturaleza. Yo lo veo como la naturaleza misma, ¿viste? Que va cambiando de estaciones y todo se va moviendo. No veo que los árboles estén, no sé, asustados porque se le caen las hojas, porque entienden que en la próxima estación eso crece, digamos, ¿no? Sabes que algo que una idea de yo, bueno, como sabés, yo me dedico mucho a los trastornos de ansiedad. Sí. Y un poco siempre eso va de la mano o tiene mucho que ver con los cuadros de estrés grave, ¿no? Que las personas a veces atraviesan, o al menos es uno de los detonantes o uno de los puntos de inicio, ¿no? Esta expresión o esta vivencia, ¿no? De estar en una crisis de estrés que muchas veces desde el sentido común se llama así o se le entiende desde este lugar. Y a mí siempre me gusta poder
contextualizar esa idea con esto de la termodinámica, de la física de los materiales, de que el estrés es un fenómeno que sufren los metales, ¿no? En función del calor, del frío y de cómo se estiran y cómo se contraen exteriormente, ¿no? Seguramente un ingeniero podría ilustrarnos mejor técnicamente. Sí. Pero siempre vuelve esta idea del resorte, ¿no? Que va y vuelve, ¿no? Pero que si sufre una fuerza mayor, menor, de la que está diseñado para tolerar, se parte, se fricciona, se rompe. Es como muy, muy interesante pensar que en los momentos de crisis surgen cosas que tal vez hubieran aparecido naturalmente, pero que surgen inesperadamente. Surgen porque hubo un cambio que era inesperado, imprevisible, y que a veces incluso es potenciador de algo que es muy beneficioso. Y que ¿no? Nos marcan esos cortes temporales o estos cortes subjetivos de, bueno, tuvimos un momento de 2 años en que el mundo cambió, en que la vida empezó a ser otra. O tuvimos un momento en nuestra historia contemporánea como santafesinos donde el agua que nos rodea se fue, se secó. Y aparecieron árboles ahí donde solo había agua. Y ahora que el agua volvió, es lo que esperamos y deseamos que suceda, pero esos árboles que en un momento aparecieron se quedaron ahí y están en pie. Y me parecen metáforas súper interesantes de estos movimientos que la vida a veces propone, ¿no? De que hay acontecimientos en la vida que pueden ser muy críticos o muy paradigmáticos en el sentido del antes y el después, o de lo que puede llegar a pasar a partir de una crisis, de una gran crisis, de un gran año electoral, de un gran cambio a nivel social o macrosocial, ¿no? Como podría atravesarnos a nosotros, y creo que la historia de nuestro país es un testimonio vivo de eso, ¿no? Y que, bueno, en mayor o menor medida nos vamos reinventando y nos vamos como reajustando y readaptando a cada uno de estos movimientos y estos embates que nos atraviesan. Me encantó esa metáfora y es real. Fíjate vos que en este medio, en este contexto donde estamos de crisis, aparece este podcast. No es casual, nada es casual. No me cabe duda. Y yo tenía la necesidad de alguna manera sacar al psicólogo del espacio de la intimidad de la clínica, y que para mí es fundamental el rol que tenemos en lo social y en esto de la comunicación, y bueno, ya en algunos otros episodios se va a ir tocando, pero me parece re interesante que podamos hacer esto, animarnos más. El psicólogo se reserva bastante, le da timidez, bueno, no por ahí. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo disciplinar, ¿no? Estamos muy, al menos en nuestro medio, estamos muy formados, entrenados y formateados para pensar en el 1 a 1, cuando en realidad el 1 a 1 es una opción posible entre tantas. Y creo que nosotros estamos viviendo y nos atraviesa un momento de quiebre paradigmático. Yo creo que los movimientos virtuales son innegables y que en alguna medida son todavía incognoscibles, ¿no? Creo que lo que está por pasar todavía no alcanzamos a verlo, no alcanzamos a imaginar cuál va a ser el efecto que tiene. Entonces creo que es fundamental que podamos dar este paso, y yo siempre destaco y celebro y me parece como súper valioso que haya colegas que hayan dado el paso, que hayan en alguna medida sido pioneros e innovado en este área y en este campo. Y bueno, a nivel local vos sos una de estas pioneras, y yo siempre celebro y destaco tu trabajo porque es un testimonio vivo, ¿no? De que podemos llevar la práctica mucho más allá de lo tradicional, de nuestro consultorio del 1 a 1, que es muy importante también salir y mostrar en la sociedad qué es lo que hacemos y cuál es el sentido de nuestro trabajo. Porque muchas veces también pasa esto, ¿no? Que quienes no tienen acceso o desconocen o nunca han tenido, bueno, el contacto por la necesidad o porque nunca les tocó de cerca, tienen como un desconocimiento muy amplio acerca de qué se trata un proceso psicoterapéutico, ¿no? Proceso terapéutico en sentido más amplio también, porque, no sé, pensándolo en otras disciplinas, tal vez hay personas que nunca tuvieron un problema odontológico, pero en algún momento tuvieron que ir a un control porque necesitaban el certificado del odontólogo para validar su salud, y se sentaron en el sillón del odontólogo, ¿no? Y a muchas personas no les pasa esto con el rol del terapeuta, y afortunadamente esto va cambiando, pero bueno, ciertamente el 1 a 1 es solo una versión de esto, y hay muchas otras opciones que pueden acercar también. Y esto que decías al inicio de aquellos que no tienen acceso, ¿no? De que tengan la posibilidad de acceder en alguna medida al recurso que nosotros podamos proporcionarles para el cambio a nivel personal o
o para potenciar espacios en los que ellos se encuentren insertos, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar la salud como algo intrapsíquico, y la salud es algo que es relacional, que está en la relación con el otro, en el lugar que habitamos, donde vivimos, donde nos relacionamos, donde aprendemos, donde trabajamos. Sí, totalmente. Es una integralidad y una interacción con el afuera permanente. Sí. O sea, no hay salud posible aislado en una célula, digamos. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo por eso te agradezco profundamente de poder estar acá, de poder, hacer oír mi voz a quien pueda llegar y que podamos un poco acercar también nuestra voz a aquellos que también a lo mejor desearían poder escucharla y no tienen la posibilidad, sobre todo para que puedan pensar en la posibilidad de buscar alternativas y animarse, ¿no? Porque también muchas veces pasa por, un poco el temor a lo desconocido, ¿no? ¿De qué se tratará eso? ¿Qué me irá a decir? ¿O qué iré a escuchar? Y hay un fuerte estigma también, por eso mi idea de generar este podcast, de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Quien va al psicólogo tiene algo incorrecto. Totalmente. Entonces, es como, ¿y qué sería relevante? ¿O qué es incorrecto? ¿Qué es correcto? Me parece que esto también es interesante, que podamos poner sobre la mesa, que podamos conversar, que podamos desestigmatizar de alguna manera. Y bueno, bienvenida a la incorrección, porque los incorrectos en definitiva son los que van generando también grandes movimientos a nivel mundial. Sí. Entonces... Sí, también pensar que la ayuda no solamente es un espacio de unidireccionalidad, por decirlo de cierta forma, ¿no? Todos en algún momento requerimos de ayuda y podemos estar en la condición de prestar ayuda. Y muchas veces pensamos a la terapia como ese espacio donde estamos 100%, siendo ayudados porque estamos en una condición de desvalimiento, lo cual es muy falso, ¿no? Sí. A veces quienes asisten a los procesos terapéuticos son personas con muchísimos recursos y que simplemente necesitan un cambio de mirada y si se quiere, de repensamiento sobre lo que ya piensan, ¿no? Y es mucho lo que se puede lograr cuando los procesos terapéuticos inician a tiempo o inician en momentos que las personas se encuentran muy bien, ¿no? Y tenemos como esta idea siempre de que, a terapia se va cuando ya no se puede más o cuando agotamos el último recurso. O cuando tengo un problema, cuando estoy enfermo. Tal cual. Basta tal cual. Esos estigmas. Eso es como que en alguna medida, y creo que va pasando, ¿no? Afortunadamente va dándose este cambio, sobre todo en los consultantes más jóvenes, ¿no? Que tienen como muy aceitada esta idea de ir a discutir con el terapeuta aspectos de su vida, decisiones y procesos en los cuales quieren embarcarse, ¿no? Lo cual es un gran desafío muchas veces también, ¿no? Porque hay procesos que se pueden trabajar en terapia y otros que, hay que salir y vivirlos en la vida. Así que sí, totalmente creo que es mucho lo que nosotros podemos llegar a contribuir en este punto. Bueno, Carlos, qué decirte, un placer tenerte en este episodio y todos los que vendrán seguramente. Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad me encanta. Y como herramienta, entonces, en toda crisis hay posibilidades y esto de animarse al cambio, ¿no? Animarse al cambio. Totalmente. No importa en el contexto en el que te encuentres, como que te animes. Totalmente. La vida misma es un testimonio de eso. A mayor o menor costo, mayor o menor complejidad, el cambio siempre es posible. Genial. Te agradezco profundamente, Vero, por la invitación. Ojalá que este sea el primero de muchos episodios y de muchas temporadas. Ay, gracias, Carlito. Se corta, no se corta. Yo del baño. Sí. ¿Y cómo se vio? No tenía rollo, como en la vieja época.